Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar reunidos juntos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del domingo, un domingo como todos los demás, muy especial porque nos reunimos con el Señor. Pero en esta ocasión estamos recordando, trayendo a nuestra mente nosotros y mucha gente en el mundo, acerca de la primera venida de Jesucristo, lo que hoy comúnmente se llama la Navidad o el nacimiento de Jesús. Vamos a dar inicio y quiero empezar con una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias porque cada vez que hay oportunidad, como en este tiempo, muchas iglesias, por no decir todas las iglesias y mucha gente, nos reunimos alrededor pensando en la misericordia, en la gracia, en la salvación, en la redención. Todas estas cosas las llevaste a cabo, Señor, por medio de tu amor y en tu corazón el deseo de añadir a mucho pueblo como hijos del Dios Altísimo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por darnos el mensaje de hoy, por inspirar lo que tú quieres que, le, que escuche la iglesia, que la iglesia reciba, que la iglesia reciba el día de hoy y que sea y que dé fruto abundante, que dé abundante fruto en nuestras vidas y que lo llevemos para que tu reino sea engrandecido y porque todo el poder, la gloria, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos es tuyo, Señor, en medio de adoración de tu pueblo y de los ángeles que te rodean. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es escuchar el mensaje primero. Y después vamos a ver una serie de videos que prepararon diferentes hermanos, entre ellos hermanos de la alabanza, también algunos mensajes de algunas familias, recordando los tiempos de los niños, porque ahora no hubo oportunidad de reunirse los niños para darle la gloria a Dios a través de eventos que ellos preparan, varias cosas, incluso los jóvenes participan. Toda la iglesia está activa en diferentes áreas que en este tiempo nos vamos a dar cuenta, debido al aislamiento, que hay mucha gente trabajando en la iglesia. A veces nada más se ven 2, 6, 7 personas al frente, pero la verdad es que hay mucha gente sirviendo por medio de los dones y talentos y la unción que el Espíritu pone en cada miembro del cuerpo de Cristo que está en esta iglesia. Vamos entonces a iniciar con el mensaje que tenemos para el día de hoy. Bien, quiero pues animarlos a que este mensaje pues llegue a muchos más lugares que lo que nosotros esperamos ver, que lo que nosotros esperamos recibir. Este tema se llama la manifestación de Dios. La manifestación de Dios, y estamos como en muchas partes celebrando el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer mención a lo que sucedió justo antes del nacimiento de Jesús, o casi ya a punto de ser el nacimiento de Jesús. Zacarías y su esposa Elizabeth fueron bendecidos por Dios a muy avanzada edad, siendo ella estéril y él un hombre avanzado en años, por un hijo que les fue concedido, llamado Juan. Juan, el nombre le fue dado por el ángel que se lo dio directo a Zacarías, y inspirado y profetizando acerca del Señor Jesucristo, dijo en Lucas 1, 6, 8, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Quiero decir acerca de visitado, es algo que tenemos que entender. En el pasado, en el Antiguo Testamento, una visita de Dios tenía mucha conexión con un juicio de Dios. Visitaba porque el pueblo de Israel se desviaba tras la idolatría, lo que los profetas decían por medio del Espíritu, que era un adulterio espiritual, porque se iban de una unión que tenían como esposo a Dios, se iban detrás de otros ídolos.
Entonces, antes así era, pero en el Nuevo Testamento, a pesar de que la misericordia de Dios ha sido siempre, porque cada vez que el pueblo de Israel se arrepentía, Dios tenía misericordia y volvía a tener relación con ellos. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, visitado y redimido. Esto quiere decir, la palabra que viene aquí como visitado, episqueuazo, tiene que ver con hacer una aparición para ayudar a su pueblo, para ayudar, obviamente, en el propósito de Dios, en el plan de Dios, para la iglesia y para el mundo. Entonces, sigamos adelante. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. No era Juan, porque Juan era hijo de Zacarías, Zacarías era sacerdote, por lo tanto era un levita o era descendiente de Leví, viniendo de la línea de Aarón, el sacerdote Aarón. Y aquí dice, nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirvamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. La promesa, la gran promesa, la promesa tan esperada, la salvación no solo del pueblo de Israel, sino del resto del mundo, se había concretado. Estaba profetizando acerca de que iba ya Dios, en la manifestación de Dios, a hacer su visita al mundo. Y esto es lo que hablaba previendo la venida de Cristo. Bien, ahora, hay muchas ocasiones en las que hubo manifestaciones de Dios. Sabemos que Moisés, en la época de Moisés, Dios se manifestó en el tabernáculo con poder en el monte Oreb para darles la ley con grandes fuego, relámpagos, y solamente escuchaban su voz para darles los mandamientos y para darles las instrucciones al pueblo de Israel. En la época de Salomón, después de construir el templo, cuando Salomón estaba consagrando el templo al Señor, dice que no pudieron entrar, no podían entrar los sacerdotes a ministrar dentro del templo porque la gloria de Dios había llenado el templo. Era una manifestación tremenda. Y otra que nosotros conocemos más es la del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo irrumpió, dice, en donde estaban reunidos orando y aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Era la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Era la primera ocasión en donde se manifestaba Dios en el Espíritu Santo. Después vemos en la historia de la iglesia, veremos intervenciones para reavivar a su pueblo en varias ocasiones. Recordemos que es reavivar, ayudar, animar, consolar, pero sobre todo manifestarse para darle un nuevo aliento al pueblo para el plan. Reavivar tiene que ver con avivamiento. Bien. El apóstol Pedro dice en Hechos 3:19, después de la primera ocasión, después de Pentecostés, la primera ocasión en donde hubo una multitud que se acercó a ver qué es lo que estaba pasando, Pedro se dirige a ellos y en Hechos 3:19 quedó registrado esto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Estamos hablando acerca de la Navidad, estamos hablando acerca del nacimiento de Jesús, de la primera venida de Jesús. Qué importante, porque fue un parteaguas en la historia del mundo, de tal manera que no hubo nada igual y no habrá jamás otra cosa semejante a esta. Dios haciendo su presencia en el mundo a través de Jesús, tomando un cuerpo, conservando su naturaleza divina, pero tomando una naturaleza humana para poder ser nuestro cordero que iba a ir a la cruz inmolado, nuestro representante como humano para morir por nuestros pecados, tus pecados y mis pecados. Bien, tiempos de refrigerio. ¿Qué es tiempos de refrigerio? Es en donde se restaura el gozo, la paz, la fe y otros frutos producto de la relación cercana con Dios. A ver, aquí no estoy hablando del gozo, la paz y la fe que
normalmente consideramos que todo va bien, que todas las cosas están en orden, que estamos todos muy contentos, porque podemos caer en el lado de la carne, en el lado de buscar nuestra propia satisfacción, comodidad y seguridad. Pero aquí estamos hablando del sentido espiritual, del gozo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, sino es una paz real en el espíritu, la percibimos en el espíritu y eso provoca gozo y fortalece nuestra fe. Y otros frutos producto de una relación cercana a Dios. El nacimiento de Jesús había sucedido después de 400 años de sequía espiritual. Digamos sequía a que la última profecía se dio 400 años antes de Jesús. El pueblo de Israel no había vuelto a oír a un profeta durante 400 años, durante 4 siglos. En este momento se estaba completando, se estaba cumpliendo, se estaba realizando esa anhelada promesa, ese esperado Mesías que el pueblo de Israel quería, esperaba con ansias ver. Ahora, lo único que ellos tenían, lo más valioso que tenían, eran las escrituras. No estaban desprovistos. Una cosa es que en esos 400 años no hubiera habido profecías, no hubiera habido manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, ellos tenían las escrituras y las escrituras sabemos que es la palabra de Dios. Es Dios hablando, promesas, dirección, mandamientos, estatutos, principios, están contenidos en la escritura desde el Génesis hasta justo el 400 años antes de las escrituras. Toda la ley y los profetas ya lo tenían, conocían las escrituras. Ahora, aquí vamos a notar algo. Vamos a notar en el evento de la Navidad o el nacimiento de Jesús, el advenimiento, la primera visitación del Señor Jesucristo como Dios, como hombre, 4 grupos de personas que fueron impactadas de una forma u otra con la manifestación de Dios. 4 grupos. Voy a mencionar los grupos y luego vamos a ir grupo por grupo viendo lo que nos está diciendo. Primero, el primer grupo, los fieles seguidores que esperaban la consolación de Israel. Ese es el primer grupo. Este es el grupo número 1. El 2, los distantes pero interesados gentiles. También. Tercero, los que se resisten al cambio, autocomplacientes y opositores contra lo que se iba a dar en este momento, contra la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en la tierra. Y cuarto, las indiferentes y despreocupadas masas. Estos 4 grupos, de una forma u otra, están representados en cada manifestación de Dios. En cada una de las manifestaciones de Dios vamos a encontrar en mayor o menor grado estas 4 tipos de personas, en estos grupos, personas con intenciones diferentes en sus corazones. Y eso es lo que vamos a ver. Empecemos por el primer grupo. Los fieles seguidores de Israel, seguidores de Jesucristo, de Dios, en Israel estaban esperando por largo tiempo esa manifestación de Dios. Ellos conocían las promesas de Dios y la característica de cada uno de este grupo era una sincera fidelidad. Es característico. Y miren, mientras estoy describiendo cada uno de los grupos, por favor, ubiquémonos en el tiempo actual, en el tiempo en que vivimos, porque vamos a encontrar esos mismos 4 tipos de grupo en cada manifestación de Dios. ¿Y por qué hablo de cada manifestación de Dios? ¿Qué manifestación de Dios hay ahorita? Como decíamos, cada vez que Dios se manifiesta va a haber un avivamiento. Y vamos a darnos cuenta de que las cosas que están sucediendo tienen una conexión directa con un avivamiento. Vamos a notarlo, pero sin adelantarme, les pido, pongamos atención en cada grupo y ubiquémonos en qué grupo estamos y qué es lo que tenemos que enfocarnos y hacer en cada uno de estos grupos o ante cada uno de estos grupos. Primero, los que conocían las promesas. Ellos conocían las promesas. Segundo, no estaban haciendo obras sobrenaturales
en el poder del Espíritu. Nadie estaba diciendo, síganme, milagros, sanidades, vista a los ciegos, liberación de demonios. No había. No había, pero permanecían fieles. No estaban viendo esos milagros, pero ellos estaban fieles creyendo en lo que dice Dios en las Escrituras. Recordemos, las Escrituras, la palabra de Dios es de Dios. Entonces, cada vez que lees la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios en tu corazón, en tu interior. Está el Espíritu hablando a tu interior y se está manifestando ahí. Ellos se hicieron fieles seguidores porque creyeron en su palabra, en sus promesas, eran fieles a sus mandamientos, y ese es una característica de este grupo. Todos ellos estaban esperando a Dios, buscando a Dios y fielmente obedeciendo a Dios. Ahora, estos mismos fieles seguidores estaban, por ejemplo, María. María, una joven que pues no era famosa, nadie la conocía, era alguien de Israel. Llegó cuando le dijo el ángel Gabriel lo que iba a suceder, cómo iba a nacer el Mesías de ella. Ella dijo, no entiendo, ¿cómo será esto si no conozco varón? No he tenido una relación, estoy desposada, estoy comprometida, pero no estoy casada con mi prometido, en este caso José. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es que nacerá en mí? Una manifestación de Dios siempre va a ser que la gente diga, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser esto una manifestación? ¿Cómo va a suceder esto que me estás diciendo? Zacarías, el sacerdote Zacarías, que es el que hacía referencia al iniciar, un sacerdote que cuando el ángel le dijo lo que iba a suceder en su vida a través de que iba a tener un hijo, que le iba a poner Juan, también preguntó, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si mi mujer es estéril? Elizabeth, su mujer, era estéril y era un hombre ya de edad suficiente como para dudar. Pero él dijo, ¿cómo será esto? Ahora, dos cosas acerca de este remanente fiel. Perdón, hay otros más. José y los pastores. José y los pastores también dijeron lo mismo. José dijo, José, el esposo, el prometido de María, dijo, pero ¿cómo va a ser esto cuando se lo anunció el ángel? Los pastores, porque ya estaba decidido abandonarla. ¿Cómo que está embarazada? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Quién la embarazó? Cuando se le reveló que era de Dios, hizo esa pregunta y se le reveló que era de Dios. Los pastores, cuando se manifestó, ¿cómo será esto? Dos cosas acerca de este remanente fiel. Una, la forma en que Dios se manifiesta a su pueblo lo sorprende a todos. Siempre fue así y ha sido así. Por eso estemos atentos, porque puede haber, estemos en medio de una manifestación de Dios, pero estamos ajenos a lo que está sucediendo. Tenemos que estar atentos. Ahora, ¿qué aplicación tiene para nosotros esto el día de hoy? Una manifestación del Señor no va a ser en forma en la que nosotros esperaríamos ver. Nosotros nos fundamentamos en historia, en lo conocido, en lo que hemos vivido, en lo que dice la Escritura, pero Dios no se puede encasillar en una caja y decir, así va a actuar Dios, así tiene que ser. Esto es lo que esperamos nosotros, porque Dios es Dios. Dios es Dios y no está sujeto a la mente del hombre ni a las expectativas del hombre. Un niño puede ser que cambie, que se integre, que sea invitado a una iglesia, que empiece en el fuego del Espíritu en él y motiva la conversión de sus padres. Yo he oído testimonios acerca de, no, pues es que él es el que nos levanta en la mañana, él es el que nos dice, vámonos, ya es tarde, ya vámonos porque ya va a empezar la reunión. Un niño puede ser el vehículo que Dios usa para la conversión de sus padres. Un grupo orando recibe grandes respuestas de Dios. Hay testimonios y todos nosotros somos pues participantes de esos testimonios o hemos escuchado esos testimonios en el grupo de oración de mujeres. Se han pedido cosas que han recibido grandes respuestas. Hay otros grupos que también están orando, otros grupos de intercesión que están intercediendo por la iglesia.
Todos esos grupos están recibiendo grandes respuestas de Dios. Ahora, ¿puede Dios iniciar un avivamiento en la ciudad o en el mundo con diferentes manifestaciones de su gracia? Pensando en esto, decía, no podemos descalificar ningún mover de Dios, porque igual como se manifiesta en los bautistas, se manifiesta en los metodistas, en los anglicanos, en los evangélicos, en los pentecostales, no podemos criticar lo que Dios está haciendo, primero porque no somos jueces de las obras de Dios, como para decir esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Nos vamos a encontrar con uno de los grupos que hizo eso, pero este grupo estaba buscando a Dios y este grupo, este grupo que estamos hablando, los fieles de Israel, este grupo creyó, este grupo se convenció porque Dios se le manifestó y Dios se lo reveló. La segunda manifestación, la segunda aplicación, perdón, para nosotros es esta. Pero cada avivamiento va a incluir una dosis de lo imprevisto para revelar lo que hay en nuestros corazones. La intención de lo imprevisto es poner en evidencia lo que hay en tu y mi corazón. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? ¿Qué hay detrás de tus obras, de tus pensamientos y de tus palabras? ¿Es una motivación pura delante de Dios? ¿O es una motivación personal para para buscar fama, para buscar renombre, para buscar que seas aprobado por los demás? ¿Cuál es? O puede ser fiel, puede ser mover en el espíritu por amor al Señor. El pensamiento de muchos corazones va a ser manifestado cada vez que haya un avivamiento. Lucas 2, 34 y 35 dice acerca de Simeón, un hombre que vamos a ver quién era Simeón un poquito más adelante. Y los bendijo Simeón cuando llevaron a Jesús al templo para ofrecer lo que mandaba la ley por ser un primogénito, mandaba un sacrificio especial de honra al Señor. Cuando los encuentra Simeón, vienen José María con Jesús, el pequeño bebé Jesús, y los encuentra Simeón, lo toma en sus manos y dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es la intención. Esta manifestación de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene la intención de revelar los pensamientos de muchos corazones. Esto es en aquellos que han estado viviendo fielmente y en espera de su venida. Esta manifestación la van a entender, la van a percibir, esa revelación la van a discernir. Todos aquellos fieles, tal como estos hombres y mujeres. Lucas 2:25, hablando de Simeón, dice, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso profetizó lo que acabamos de leer en el versículo 34 y 35 del mismo capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Justo, conforme a la escritura, conforme a la ley, su comportamiento era sin mancha. Por supuesto que como todo hombre pecaba, pero inmediatamente acudía a Dios para arrepentirse y ofrecer lo que la ley decía en ese tiempo. Piadoso, buscaba a Dios, buscaba agradar a Dios, buscaba entender, absorber, alimentarse de su palabra y esperaba la consolación de Israel, la promesa hecha acerca del Mesías. Y el Espíritu estaba sobre él. Esta es una característica interesante, importante de lo que estamos viendo en este grupo. Tenemos que ver lo que nos dice la evidencia bíblica para entender cómo debe de ser en nosotros este corazón del que estamos hablando, este pensamiento en el corazón. Pablo alabó a la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, los alaba. ¿Por qué?
porque ellos habían vuelto de los ídolos para servir al verdadero Dios viviente. Ellos eran de la Macedonia. Tesalónica es una iglesia que en su viaje misionero Pablo estableció, y ellos se habían vuelto de los ídolos, en un pueblo idólatra, los macedonios, para servir al Dios verdadero. Número 1. 2. Ellos permanecían esperando el regreso de Jesús de los cielos. Estoy hablando de la segunda venida. Estoy hablando de que hace 2000 años la iglesia de Tesalónica y muchas iglesias en donde Pablo ministraba y los demás apóstoles, la iglesia del primer tiempo, del primer siglo, digamos, todos ellos esperaban el regreso de Jesús. Hoy en día, cada vez me he dado cuenta de que cuando alguien dice, el Señor viene pronto, hay mucha gente que lo considera como una amenaza, como una exageración, como una religiosidad, como algo indebido. Perdón, hace 2000 años ellos esperaban el regreso de Jesús. ¿Por qué no vino? Porque el día y la hora será el que tiene solo el conocimiento del Padre. Y tienen que reunirse la cantidad de redimidos, de gente como nosotros, del mundo que pasó a ser rescatado, salvado y adoptado como hijo de Dios. Entonces, más que una amenaza, en el libro de Apocalipsis, de hecho, en el último capítulo, en el capítulo 22, los últimos versículos hablan de que la iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven Señor Jesús, clamando, esperando, ven Señor Jesús, ven pronto Señor Jesús. Estamos hablando de que todos ellos sabían que después de la venida del Señor vamos a pasar a a los cielos, a un ambiente muy diferente, a un ambiente santo, a un ambiente en la presencia de Dios. Vamos a estar viviendo en espíritu, tal vez, porque primero, como hemos visto, es el rapto, cuando viene Jesús y se lleva a su iglesia fiel. Por eso estamos hablando de los fieles primero, porque hay otro tipo de personas que pueden estar dentro de una iglesia, pero estamos hablando de los fieles, de los justos, de los que piadosos, de los que esperan las promesas del Señor. Entonces, después de esto, vamos a estar en la presencia de Dios, en el trono, delante del trono mismo del Padre, donde está sentado el Hijo, y llevados también, y el Espíritu Santo con nosotros. Esta es una esperanza en Dios que debe ser característica de nuestras vidas. Si tú no estás esperando ese momento en la venida del Señor, te estás perdiendo de lo más importante que nos fue, de la doctrina importante que se nos delegó o fue un legado para nosotros. La esperanza de que el Señor viene para llevarse a su iglesia, para sacarla del mundo, para sacarla de este mundo de pecado imperfecto, un mundo agresivo para los corazones de los fieles, de aquellos que siguen al Señor, al que confían en Él, que lo obedecen. Esta es la característica. Simón esperó por su primera venida. De la misma manera nosotros debemos esperar por su segunda venida. Tal como lo dijo Pedro, Simón esperó por su primera venida. De la misma manera nosotros debemos esperar por su segunda venida. Todos debemos estar conscientes. Simeón, aquí dice Simón, perdón, Simeón esperaba por su primera venida. Simeón, tal como lo leímos. Está equivocado aquí. Por favor, tomen en cuenta que Simeón esperó por su primera venida. Por eso cuando encontró a José y a María, dijo, este es el esperado, esta es la consolación de Israel, el descendiente de David, el que va a ser tropezadero para muchos, pero va a revelar lo que hay en el corazón. Nosotros debemos esperar por su segunda venida, característica importante de los fieles, de este grupo de los fieles. Ahora, segundo, este remanente fiel había preparado sus corazones para lo que fuera que Dios quisiera hacer. Estaban abiertos. Ellos no esperaban que Dios se comportara de tal o cual manera. Ellos estaban a la expectativa porque tenían algo que ellos confiaban en que Dios les iba a revelar cuando llegara el momento.
Lucas 2:37, otra mujer santa también, piadosa y justa, Ana. Dice la escritura que era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Eso era lo que estaba haciendo Ana. Viuda, 84 años, sirviendo en el templo. Ahora, hay diversos tipos de gente, no es una gente especial, no son nada más los sacerdotes o los que estaban en el templo, están una multitud de personas. Por ejemplo, María, una joven virgen, tenía, se dice en la historia, no en la Biblia, pero en las tradiciones judías, era una jovencita de 15 años, una virgen, que fue elegida por Dios para darle un grandioso privilegio, que es el de dar a luz al Mesías, al Hijo de Dios en su carne, no al Hijo de Dios porque ya era Dios. Jesús ha sido Dios junto con el Padre, es eterno, pero en su naturaleza humana vino a través de María, por medio del Espíritu Santo. Otro, José era un hombre justo, también fue escogido para educar, para hacerse cargo de las necesidades, del afecto para su hijo junto con su esposa María. Zacarías, tal como lo vimos, un sacerdote de la orden de los levitas, de la orden de Aarón. Su esposa, Elizabeth, una mujer estéril. Fíjense cómo son contrastantes y a veces no tiene algo definido. El Señor escoge porque vamos a entender qué es lo que busca Dios en cada una de las personas. Ana, una mujer de tiempo completo, viuda de 84 años. Los pastores que estaban dedicados a su trabajo, estaban en su trabajo, eran fieles en su trabajo y eran fieles buscando y esperando al Señor, que estaban cuidando sus ovejas. Bien, cuando una manifestación de Dios viene, este es el grupo al que debemos pertenecer, los seguidores fieles, los que esperan en el Señor, los que están abiertos a cualquier manifestación de Dios. Vamos entonces, ese es el grupo que yo quiero pertenecer. Ese es el grupo que yo me esfuerzo por ser y me esfuerzo en el espíritu para andar en justicia, andar en rectitud y en una apertura de espíritu para entender cuál es el mover de Dios en ese momento. No calificarlo, no juzgarlo, sino atento en oración, estudiando la escritura, siendo sensible en la meditación al Espíritu Santo, en la oración. Señor, es esto. El Señor se va a encargar de revelárnoslo, por supuesto, así como lo hizo con María, la joven de 15 años, José, Zacarías, Elizabeth y todos los que hemos leído. Bien, ¿cuál es el segundo grupo? El de los distantes pero interesados gentiles. Este estaba representado por los magos o los sabios. Fíjense las características de este grupo. Conocimiento muy limitado de Dios, muy limitado. Recordemos que los gentiles es un grupo ajeno, pero estaban en busca de la verdad. Ellos querían conocer la verdad. Esa es otra de las características de este segundo grupo. No estaban, bueno, sigamos, estaban hambrientos de más de Dios. Ellos querían más de Dios y viajaron muchos kilómetros. Estos se dice que pertenecían a Babilonia, lo que hoy es Irak o Irán. De allá venían estos, distante, por supuesto. Ahora, pregunta, ¿cómo es posible que ellos supieran acerca del prometido rey de los judíos? ¿Cómo es que Dios les reveló a estos que buscaban esa verdad, buscaban esa manifestación, buscaban al Dios de los judíos? ¿Por qué? Recordemos que Daniel, 600 años antes del momento del nacimiento, fue llevado, siendo también un jovencito, a Babilonia y allá llegó a través de la revelación en un hombre de oración, un hombre de meterse realmente en oración con el Señor. Llegó a ser a través de la revelación que Dios le dio y él le interpretó la revelación a Nabucodonosor el rey y desde entonces el rey dijo, lo honró,
lo puso en un lugar importante y dijo, tú vas a ser el jefe de los sabios, porque tú eres más sabio, porque tienes la sabiduría del Dios Altísimo. Atención, él fue el jefe de los sabios. Seguramente Daniel se dedicó a instruir a esos sabios, porque la intención del rey era transmitir esa sabiduría a todos los sabios del reino de Babilonia. Él les transmitió acerca del Mesías. Por eso es que había el conocimiento en estos. También hubo una profecía de Balaam. De Balaam, después dice un profeta que no era, la Biblia lo califica después como un adivino. Él, por dinero, es que hablaba acerca de cosas por venir. Ese no es el tema de hoy. En algún momento se hablará de esto, pero no es el tema. Pero él llegó a profetizar por medio del poder del Espíritu Santo que puede usar a un hombre que no es justo delante de Dios hablar palabras, si lo hizo a través de un asno, del Balaam, que le habló primero. Entonces, 24:17 dice Números, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Ahora, ¿quién podría esperar que un grupo de gentiles viviendo 800 kilómetros de distancia, estoy hablando de los sabios, fueran los protagonistas importantes en este evento? ¿Quién diría, sí, ellos son los sabios, ellos vienen de allá y son enviados? Fue una revelación que Dios les dio hace cientos de años. En cada ocasión en la que Dios actúa, involucra a algunos de las personalidades que causan disgustos, incomodidad. ¿Cómo es esto? ¿Por qué vienen estos? ¿Quiénes son estos? Las elecciones de Dios no se alimentan con las del hombre, no se alinean con las del hombre. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre y los caminos de Dios son más grandes que los caminos del hombre. Por eso es que no podemos juzgar si es de Dios o no es de Dios, a menos que sea por revelación directa del Espíritu. Nadie en Jerusalén esperaba que Dios involucrara a estos gentiles persas. Nadie lo supuso. Nadie esperaba esto, pero Dios actúa por encima de las expectativas del hombre, que se basa en su historia, en sus aprendizajes, aún en sus heridas, para juzgar si una cosa es o no de Dios. Esta gente no formaba parte de la comunidad de Israel, número uno. No eran gente de pacto con Dios, porque no estaban precisamente en Israel. Pero Dios los usó para bendecirlos a ellos porque conocieron al Salvador, al Mesías prometido, a Dios hecho carne, pero financiaron también las necesidades del niño Jesús. Atendamos esto, financiaron las necesidades del niño Jesús. Ahora, hay demasiadas diferencias entre estos gentiles y el remanente fiel de Israel, demasiadas, pero tenían un elemento básico en común: una apertura y necesidad de Dios. Exteriormente, muy diferentes, pero Dios ve dentro del corazón del hombre y encontró en ambos grupos dos cosas. La primera, aprecio hacia su presencia, buscaban su presencia, anhelaban estar cerca de él, conocerlo, aprender de él, y hacia lo que él quería ser. Eso es lo que deseaban. Ellos querían hacer o participar en lo que Dios quisiera, o estar a la expectativa, o ser de alguna forma parte de. En el avivamiento de los 60s y 70s, en la historia de la iglesia, Dios usó dos tipos de gentes básicamente. Su iglesia fiel, que estaba orando y anhelando una obra de Dios. La iglesia estaba buscando al Señor, y también los inmorales, drogadictos y hippies. En ese tiempo, en ese avivamiento, surgió un poder de Dios para levantar a su iglesia, los fieles, y a esta gente que andaban en búsqueda, que andaban dañados por la costumbre, por la cultura, por las heridas emocionales, por la mala influencia de gente también inmoral. Por supuesto que no todos, hubo inmorales, drogadictos y hippies
que fueron tocados por el poder de Dios y la manifestación de Dios, pero otros lo siguieron siendo igual. Tercero, los opositores autosuficientes y que resistían la manifestación del Señor. Este es el tercer grupo. Hay los opositores. Los reyes magos fueron Herodes y se encontraron a un hombre vendido al pecado. Dice Mateo 2:3, oyendo esto el rey Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque Herodes estaba en una posición alta en el gobierno, en el reino. Él era el rey Herodes. Era un hombre deshonesto, era un hombre codicioso, era un hombre que buscaba su propio bien y se sintió incomodado por la manifestación que estaban buscando, sintió una amenaza para sí mismo, para su reino, su reinado. Entonces se turbó, se preocupó y se enojó. Lo mismo sucedía con la multitud religiosa quienes abastecía de comida Herodes. Había los grupos religiosos herodianos, fariseos, saduceos, los escribas. Todos estos grupos recibían provisión porque en ese tiempo captaron todos los ingresos y ellos manejaban a los grupos de religiosos. Honraban a Dios con sus labios, como dice la Escritura, pero sus corazones estaban lejos de Él. ¿Por qué? Porque lo hicieron por conveniencia, lo hacían por su trabajo, por no perder su ingreso, pero no buscaban realmente a Dios, no estaban detrás de Dios. Una manifestación de Dios siempre va a turbar o a incomodar a la gente. Una manifestación de Dios siempre va a turbar o a incomodar. Siempre. Estos son los que se incomodan, estos opositores. Cuando Moisés se incomodó Faraón, porque Moisés fue enviado para liberar al pueblo y Faraón se opuso porque eran esclavos y trabajaban para ellos. Y ustedes conocen la historia de Moisés, Faraón, la salida del pueblo de Israel. Elías, el profeta Elías, incomodó a Jezabel y al rey Acab, su marido, y intentó matarlo. Estaban incomodados porque la manifestación de Dios a través de Moisés, las profecías que son manifestación de Dios en Elías, la manifestación que fuego del cielo cayó y encendió el sacrificio y murieron los profetas de Jezabel. Una manifestación de Dios desafía la comodidad y seguridad de este grupo. Siempre hay un elemento amenazador ante una manifestación de Dios y siempre hay gente que se incomoda. Los ancianos de Filipos mandaron azotar y encarcelar a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio, porque había multitud de señales. Se sintieron amenazados y a la cárcel. Jesús, nace el Señor Jesús en Belén y Herodes, buscándolo para deshacerse de él por la amenaza que sentía, sacrificó a los niños menores de 2 años. Todos los niños menores de 2 años murieron porque este hombre sentía incomodidad, sentía que su seguridad, la garantía de permanecer en el reino estaba amenazada. En un avivamiento siempre hay un lado malo. Atención, estemos atentos a esto. Hay adversidades y persecución que acompañan a un mover de Dios. Lo envía para encender en nosotros el poner nuestras vidas por otros. Es avivar. Recuerdo varias ocasiones. Por ejemplo, el tiempo en el que en Jerusalén hubo persecución. Hubo persecución después de la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos de la iglesia. Después de la persecución después de eso hubo persecución en Israel a toda la iglesia y salieron por diferentes partes y a donde iban, a las naciones que iban, al lugar donde iban, hablaban el evangelio. ¿Qué es esto si no es un avivamiento? Es el deseo de extender el reino. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios, no era el plan del Señor cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
No era el plan de Dios que se quedaran muy juntos, muy seguritos, muy en la iglesia, muy todos comoditos. Ora por mí porque me falta esto, ora por mí por esto, ora por mí para que no me enferme, ora por mí por esto, ora por mí para que tenga ingreso, para que tenga un buen trabajo. Tan preocupados de sí mismos que se olvidaron de la comisión. Se manifestará este tipo de cosas hoy en día. Se manifestará la gente que teme ser incomodada. Cada uno tenemos que poner atención. Entonces, Pablo, Saulo de Tarso, pero Pablo dice que le fue enviado un aguijón en la carne para que todas las revelaciones que tenía, las grandes revelaciones que Dios le daba, que quedaron estampadas en la doctrina del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, para que no se sintiera sobrepasado en orgullo, le fue dado un aguijón en la carne. Hay muchas cosas que se dice que era el aguijón en la carne, que una enfermedad de los ojos, pero dice que es un emisario de Satanás. Y a veces lo que estamos viviendo ahorita, la pandemia, decimos, es que este es un ataque del diablo, yo creo que es más bien una oportunidad para un avivamiento. ¿Por qué? Porque ahora la gente está más atenta a que no hay nación del mundo, no hay organización mundial que haya sido capaz de contrarrestar lo que está pasando. No la hay. Se protegen, nos dan medidas, etcétera. ¿Ya salió una vacuna? Sí, están empezando a poner las vacunas, pero salió en Reino Unido, salió en Francia, también apareció, en Estados Unidos apareció una nueva cepa del virus. Por favor, no nos angustiemos por eso. Durante la persecución que hubo en la primera iglesia, salieron y predicaron el evangelio. ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios, el Señor, en todo esto que estamos viviendo? La gente ya se dio cuenta de que no ponga su confianza en el hombre, en la institución, en el poder de la nación, por más poderosa que sea. Voy a tener que pedirles que me esperen un momentito porque voy a tener que hacer una conexión de batería ahorita. Discúlpenme, hermanos. Perdón. Fue mi falla, fue mi falta no haberlo previsto, pero el movimiento de la laptop fue el que me desconcentré. Sigamos adelante entonces. Perdón. Moisés, dijimos, una manifestación de Dios desafía la comodidad y seguridad. Hay algo que vi que me gustó. Esta imagen habla, o por lo menos a mí me dejó un mensaje interesante. Dice, el mismo fuego que endurece el barro, derrite la vela. Una manifestación de Dios puede ser que encienda la pasión, la pasión por buscar al Señor, la piedad, desarrolla la piedad, el avivamiento en un corazón sensible, pero endurece a aquellos que están con sus ojos puestos en otra cosa. Ahora, gran cantidad de respuestas ante una manifestación de Dios. Y algunas son muy positivas, que digamos. No son muy positivas, que digamos. Jonás, ya lo vimos, lo mencionó Sergio en la ocasión anterior, se enojó ante una orden de Dios para ir a Nínive. Dios no actuó en la forma que él lo esperaba que él lo hiciera y se enojó de la manifestación, de la gracia que Dios quería extender a un pueblo como Nínive antes del juicio. Se enojó Jonás. El avivamiento puede ser muy molesto debido a que Dios siempre actúa en la forma en que nosotros esperamos que Él lo haga.
debido a que Dios no siempre actúa en la forma en que nosotros esperamos que lo haga. Volvemos al punto. Calificar, juzgar lo que Dios está haciendo o no debe estar haciendo, o tal como Jonás. Y cuando finalmente viene Dios, decide usar a un nuevo convertido que difícilmente sabe orar, un recién convertido, una persona, a través de ese es que se inicia el fuego del avivamiento. Usted piensa que sería el instrumento clave y expresa, esta persona no lo merece. ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó a esto si no sabe mucho de la escritura? No sabe, no sabe enseñar, no sabe dar, no tiene grupo. A ver, Dios es Dios. Creo que está suficientemente explicado con eso. Dios es Dios. Y esto sucede porque es por gracia. Es por gracia. Y Dios puede hacerlo en la forma que Él quiera y a través de quien Él quiera hacerlo. Cuando estamos orando por un avivamiento, estemos seguros de que nuestras intenciones son puras. De otra forma, podemos estar convirtiéndonos en unos de los que se incomodan. Yo les invito a que expresemos esta oración como ustedes la quieran decir. No es obligado decirla igual, pero me gustaría transmitirles la intención de esta oración. Tengo un apasionado deseo por tu presencia, Señor, y por hacer tu voluntad, de tal manera que si tú incomodas mi vida, voy a permanecer fiel a ti, aunque sea incomodado, aunque parezca que hubo alguien de la familia que contrajo el COVID, aunque sea que parece que el ingreso familiar disminuyó, que el trabajo está en peligro, la oportunidad de trabajo está en riesgo, independientemente de lo que esté pasando. Yo sé que el diablo no está autorizado para hacer daño a su pueblo, sino para que las cosas que sucedan sean para glorificar el nombre de Dios y extender su reino. Como sucedió en esa iglesia, en la iglesia primitiva, cuando tuvieron que salir, como sucedió con Pablo, que estuvo en cárceles, que estuvo con ese aguijón en la carne. Todas esas cosas suceden siempre y cuando Dios lo autorice. Y si no, preguntémosle a Job, en donde nos dimos cuenta de que tuvo que Satanás ir a pedir autorización a Dios. Lo que está pasando, a lo que voy es lo que está pasando ahorita. No nos sorprenda, no nos angustie. Dios no va a permitir que sea tocada tu herencia eterna, tu herencia eterna. Busquemos qué intención hay. Va a aparecer las intenciones de nuestro corazón en todo esto. Buscas realmente al Señor, quieres hacer su voluntad, eres fiel, eres piadoso, eres justo, andas conforme a la obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Entonces, Dios se va a manifestar en todo esto que está pasando. Los indiferentes y muy ocupados y preocupados. Voy a irme un poquito más rápido, tengo que abreviar el tiempo. Belén estaba tan abarrotada que no había ninguna habitación libre. Todo estaba lleno porque fueron convocados para hacer un censo. Frecuentemente pensamos que si Dios va a manifestar, Dios se va a manifestar. Si no podemos ayudar, pero por lo menos vamos a ser testigos. Eso esperamos. Pero Dios tiene maneras de ocultar su gloria de tal forma que solo los puros de corazón la pueden ver, como vimos en la lista anterior y muchos otros. Solo los puros de corazón. De hecho, la Escritura dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él se ocultó en una joven judía de 15 años llamada María, quien no era famosa y no era considerada especial por la mayoría de la gente. Se ocultó también en un establo y en un carpintero. Saben que el establo es como decir hoy en día, en la cochera fue donde nació. Ahí tuvo al niño porque ya no había habitaciones del hortelano, del hospedador. No había habitaciones, pues si quieres, ahí está la cochera, era el equivalente al establo. Ahí nació el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios eterno, Jesús. Y luego un carpintero. Él estuvo en un carpintero, no fue un rey famoso, sino un carpintero humilde.
Algunas personas tratan de buscar a Dios en ciertas formas de adoración, van tras sus manifestaciones, es que está muy grande, es muy exitoso esto. Yo creo que ahí está el mover de Dios, hay milagros, hay sanidades, hay profecías. Cuidado, estemos atentos. Busca qué hay en tu corazón, especialmente en los lugares donde ellos los encontraron antes. Antes lo encontré aquí, aquí debe volver el Señor. Él no siempre está en una suave voz apacible. Él no siempre está en una celebración expresiva. Algunas veces Él está en el silencio profundo de la meditación. Apreciamos y construimos sobre el pasado. Está bien, pero vivamos en el presente y encontremos a Dios ahí, siendo fieles, teniendo un corazón puro y limpio. Otra versión del mismo versículo que leímos: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. La condición del corazón es la clave para discernir la manifestación de Dios. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pedro le dijo a la multitud el día de Pentecostés, y esto es para concluir, en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El peligro mayor, eso quiero subrayarlo y enfatizarlo, el peligro mayor al que nos enfrentamos es la de preocuparnos con las cosas buenas, enaltecer nuestra dignidad, búsqueda de grandes oportunidades, las cosas del mundo que van a terminar, la preocupación por estar bien, la comodidad, el ingreso, la salud, más que por lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Toda esa gente en las calles de Belén que caminaron junto a José y María durante la primera Navidad, ¿a dónde iban? ¿Qué estaban haciendo? Estaba lo más importante, lo esperado por el pueblo de Israel. ¿Qué los mantenía tan ocupados? Comprar y vender, casándose y divorciándose, comiendo y bebiendo. Eso era la vida. Y en eso estaban concentrados, de tal manera que no se dieron cuenta de la manifestación de Dios. Yo personalmente, yo no quiero ser parte de esta gente muy ocupada o preocupada con las cosas temporales. Yo quiero estar atento. Yo quiero buscar corazón puro, limpio. Vamos a terminar con esta oración, declaración para cada uno de nosotros. La voy a leer y después, como hemos hecho en otras ocasiones, la repetimos juntos, por favor. Quiero estar espiritualmente despierto, alerta y hambriento por más de ti, Señor, y mantener limpio mi corazón, obedeciendo tus mandamientos, siendo fiel y sirviéndote. Yo quiero tener una habitación para ti, Señor, en mi vida. Eso es lo que quiero. Yo no quiero que vayas al establo, a lo que me sobra, a lo que está fuera de mi ser. Yo quiero que vivas adentro. Tengo una habitación, es mi corazón, Señor, en el cual quiero que estés, en el cual quiero adorarte. Quiero que tengas el lugar de gobierno en mi vida y obedecerte, pero realmente no de labios, no que se oiga bonito, sino con profundo compromiso de mi corazón. Por favor, lo repetimos. Quiero estar espiritualmente despierto, alerta y hambriento por más de ti, Señor, y mantener limpio mi corazón. Yo quiero tener una habitación para ti, Señor, en mi vida. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar y después vamos a pasar en donde vamos a tener oportunidad de ver algunos videos, algunas expresiones del amor de mucha gente de la iglesia, muchos hermanos que están muy activos, sirviendo de corazón al Señor, pero era necesario que aprovechemos lo que está sucediendo hoy para que entendamos cuál es nuestra misión y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto me permite enfocarme y enfocarnos, nuestra iglesia, a ser realmente de los que estén en la pasión, en el calor, que seamos de los que dice en Apocalipsis, los que están calientes, apasionados por ti, buscándote a ti con un corazón puro.
no de los tibios ni de los fríos que ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando, o de los tibios que ya están más interesados en las cosas personales, en la seguridad y en la comodidad y en la salud, que por hacer la obra de Dios y no entender los tiempos y las situaciones que estamos viviendo. Gracias, Señor, por la oportunidad de meditar en nuestro corazón, de meditar si estamos haciendo la gran comisión que tú nos ordenaste, si estamos enseñando de tu palabra o estamos simplemente leyendo por costumbre o solamente lo más indispensable, porque queremos ser fieles, Señor. No solo depender de las gotitas de escritura que recibimos o que leemos, sino de un abundantes manjares que tú tienes preparados cada día para nosotros, para poder ser justos, para poder ser piadosos y para seguirte con todo nuestro corazón y estar atentos a la manifestación que hoy estás haciendo. Señor, nos damos cuenta que el mundo no puede, que el mundo no es el rey, que el mundo no es un Dios, o será Dios con minúscula para muchos, pero el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, esta tierra y todos sus bienes materiales van a desaparecer, pero tú permaneces, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por los hermanos que has sanado y sigues sanando y estás guardando. Gracias, Señor, porque hablo de sanidades del coronavirus, pero también de otro tipo de sanidades que se están manifestando. ¿Para qué? Para que volteemos nuestros ojos hacia ti, Señor, y dejemos de ver las cosas del mundo. Gracias, Señor, porque es la manera de que busquemos tener el calor del fuego del Espíritu. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por todos aquellos que oportunamente están dedicados a creer en ti, a confiar en ti, a esperar en ti, a ser provistos o proveídos por ti y siguen cumpliendo con sus diezmos, Señor. No tanto más que porque en la medida que siembren van a cosechar. Gracias en el nombre de Jesucristo por la iglesia. Gracias, Señor, por todos aquellos del grupo 1, del primer grupo, de los fieles y por los demás, Señor, que sean fortalecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Muy bien, pues